Muy buenas tardes a todos. Hoy empezamos un nuevo Sila Live con mucha información. Tenemos tres grandes personajes del ámbito inmobiliario, tanto en Latinoamérica como en España. Tenemos el gusto de presentar a Montserrat Junier, presidenta de API España, de la Asociación Inmobiliaria de España. Bienvenida, Montserrat. Muchas gracias. Está con nosotros también, nos acompaña hoy el vicepresidente de Conosur por parte de SILA, la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, Iván Orozco. Bienvenido. Muchas gracias, Vivi. Un placer estar en este panel. Y bueno, tenemos a Carlos Réntalo, nuestro gran invitado el día de hoy, que nos va a compartir muchos tips. Carlos estuvo hace muy poco tiempo con nosotros, dando una conferencia espectacular en el Congreso Inmobiliario en Punta Cana. Y bienvenido, Carlos, gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Viviana. Es un placer y auténtico honor compartir este panel con vosotros. Bienvenidos. Bueno, empezamos. Este es el conversatorio denominado el inmobiliario productivo. Vamos a ver cómo se maneja la persona, este inmobiliario productivo, tanto en Latinoamérica como en España. Montserrat, quisiéramos compartir, iniciar el conversatorio contigo como presidenta de API. ¿Nos compartes cuáles son los principales retos que enfrenta hoy ese sector inmobiliario en España? Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por invitarme a participar. Es un placer estar también con vosotros desde España. Y bueno, si tenemos que hablar del mercado español, yo lo que en estos momentos puedo decir que es un mercado complejo, es un mercado en que realmente está presentando muchos retos al profesional, pero retos a corto plazo, es decir, la velocidad con la que se está produciendo, especialmente las modificaciones legislativas que afectan de forma directa a su actuación en el día a día, pues requiere pues, estar muy alerta, muy atento y actualizarse, como digo, de forma permanente. El mercado español está afectado pues, de una problemática de escasez de oferta, por no decir no hay suficientemente oferta para dar respuesta a la necesidad habitacional que tiene la población. Hay carencia clarísimamente de vivienda, hay un aumento demográfico y hay que casar esos dos elementos. Bueno, pues el agente está en medio de esa problemática y lo que tiene es que, por un lado, generar confianza a su cliente, porque si no generamos confianza en el cliente, pues no nos vendrá a buscar. Y una de las yo diría que fundamentalmente esa formación es lo que les tiene que permitir, además de tecnología, además de todo lo que te pueda ofrecer, como digo, la tecnología, está el contacto humano y esa confianza que tenemos que generar en base pues, a esos conocimientos diarios, porque el mercado, sobre todo de arrendamientos, es el más complejo y la velocidad, como he dicho, de cambio legislativo ha sido impresionante en los últimos 5 o 6 años. Y seguimos, no hemos acabado todavía. Claro. Y Carlos, cuéntanos, tú que trabajas de cerca con el ámbito inmobiliario en Europa y Latinoamérica, ¿qué diferencias y similitudes encuentras en la forma de trabajar en los agentes de estas regiones? Similitudes que me he dado cuenta de que no hay un mercado fácil en ningún lugar del mundo. Es decir, España, como bien dice Montserrat, está pasando por una situación muy complicada porque abrir tu negocio cada día sin tener producto que vender es extremadamente complicado. Hay una tensión, una ansiedad por captar una vivienda para poder venderla y además sabiendo que la vas a vender muy rápido.
Del otro lado, nos vamos a un exceso de oferta, muy pocos compradores que dan muchas vueltas, mucho intrusismo en el oficio inmobiliario, mucha informalidad, poca capacitación y falta de disciplina. Todo eso hace que, para mí, una similitud entre los grandes o los buenos, esta comunidad profesional de agentes inmobiliarios que hay tanto en Latinoamérica como en España, se mueve mucho por la pasión. Es decir, tiene que tener la pasión por este oficio. Yo creo que eso es algo que nos conecta y pasando más tiempo como el que estoy pasando en Latinoamérica, me he dado cuenta que Latinoamérica tiene un potencial enorme. Para mí es el gran ciclo inmobiliario que viene para Latinoamérica. Esta comunidad a nivel de los mercados, de esa pasión, esas ganas, esa hambre que tienen los agentes inmobiliarios aquí, hace que se sitúe el agente inmobiliario con mucho futuro, muy brillante, muy positivo, así lo veo. Así es, Carlos. Iván, desde, ¿desde qué particularidades hacen atractivo el Cono Sur para el inversor internacional? Quiero que nos cuentes un poquito cuáles son los países del Cono Sur, tú como vicepresidente lideras en SILA. Cuéntanos un poquito todo esto y cuál crees que son los lugares atractivos para el inversor internacional. Bueno, muy buena tu pregunta, Vivi. Y la verdad que antes de responderte te voy a decir que bueno tener este panorama con Carlos que puede unir dos realidades tan diferentes y bueno, y Juniet que está en aquel lugar que nosotros vemos como tan estable y tan, a pesar de sus problemas, que bueno, siempre existen, pero es un lugar estable, que esa es justamente la característica que en Latinoamérica no podemos lograr, algo de estabilidad, algo de tranquilidad, ni hablemos de Argentina. Pero bueno, ese es justamente el desafío, ¿no? Ese es el desafío y eso es lo que nos transforma, me parece a mí, a los latinoamericanos en resilientes, en luchadores y es lo que termina transformándose en el combustible de esta pasión de la que habla Carlos, en la que coincido plenamente. SILA tiene organizado desde México hasta Argentina, tiene organizado dos conos, el cono norte y el cono sur, el que a mí me toca como vicepresidente es desde Colombia y Venezuela para abajo, Colombia, Venezuela, Ecuador, y hacia abajo Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile lamentablemente hace un tiempo que no lo tenemos, pero es todo lo que es el cono sur. Y los desafíos son los mismos de esto que estamos hablando, y por eso SILA los tiene bien identificados y trata de trabajar fuertemente en esto. Tal cual lo que decía Carlos, la capacitación se hace fundamental justamente por los cambios. Si hay algo que es permanente es el cambio. Y ese es el desafío que tenemos que enfrentar y la mejor manera de enfrentarlo es a partir de la capacitación. Las instituciones deben preocuparse por capacitar a los miembros y esta es la mejor manera de hacerle frente a cualquier situación. Después el problema, bueno, es, como dije antes, la inestabilidad. El crédito hipotecario para la adquisición de viviendas en Latinoamérica no es lo mismo que en Europa. De hecho, las tasas no son las mismas justamente por eso, porque las tasas las moviliza la confianza o la poca confianza. Entonces, bueno, a todo eso tenemos que ir ayornándonos, preparando una buena estrategia de capacitación y después, bueno, también las conexiones, que esa es la otra cuestión en la que SILA le pone mucho énfasis para poder conectarnos porque ya los horizontes se han roto. Entonces, tenemos que estar también preparados para eso. Exacto, así es, precisamente. Adelante, Carlos. Sí, yo quería, siguiendo esas palabras de Iván, yo veo la cara de Montserrat y digo, está pareciendo que el mercado inmobiliario en España es fácil, ¿verdad, Montserrat? Que los agentes lo tienen facilísimo con unas tasas hipotecarias bajas, con una estabilidad. Cuéntale, Montse, si es así. Me ha hecho sonreír cuando decía, claro, evidentemente la visión externa no es la interna, porque nosotros en estos momentos que yo les puedo decir a nuestros asociados y colegiados que tienen una estabilidad, se van a pensar pues que a lo mejor estoy en un día así un poco fuera de mí, pero les diré, pues mira, que sepáis que desde fuera nos ven estables. Con lo cual, pues bueno, por eso sonreía, que nos veáis estables, pues en el fondo pues también es un punto positivo. Pero sí es cierto que no hay la inestabilidad quizá en el contexto financiero como la puede haber
en el resto de los países que estáis comentando y por lo tanto la oscilación en los tipos de interés y todo eso, pues ciertamente no es la misma que aquí en España, que los ciclos son mucho más largos y sí que hay esa estabilidad. Pero el problema es que esa estabilidad lo que permite, pues ahora sí es cierto, la venta funciona, porque los tipos de interés están a un tipo asequible, incluso en muchos casos pues es más asequible pagar una hipoteca que pagar un alquiler, con lo cual la venta está funcionando. Pero el problema es que como tenemos la inestabilidad en el ámbito legislativo, hace muy difícil que un inversor pues tenga la seguridad jurídica y la seguridad del propio mercado para hacer una proyección y calcular esa rentabilidad, que al final es lo que busca un inversor. Se hace muy difícil que eso ahora en estos momentos en España, y sobre todo por comunidades autónomas, porque a lo mejor si nos vamos, hay diferencia entre Cataluña, que es donde estoy yo, y la Comunidad de Madrid. Allí hay mucha más estabilidad en esa perspectiva que no la que tenemos en Cataluña. Un inversor se va antes a Madrid que no en estos momentos venir aquí a Cataluña. No porque no pueda pensar que tiene opciones de negocio, que las tendrá, pero le retiene esa dificultad de saber si a lo mejor en un momento determinado le van a cambiar las condiciones y las reglas del juego. Y eso no puede, eso es inadmisible, porque tenemos que saber cuando empezamos a jugar cómo debemos de jugar y a qué nos debemos atener. Si cuando estamos a mitad de partido me cambias las normas, pues ahí pues quiebras a lo mejor pues toda una prospección que se había hecho con su inversión, su rentabilidad y todo, con lo cual ahí es donde no vamos con esa estabilidad que decíais vosotros. Ahí ya la cosa se tuerce. Eso lo entiendo, Juniet, y quisiera respondértelo ya para hacer esta dinámica y que se haga muy simple para quienes nos están escuchando. Voy a tratar de definir un poquito más la estabilidad a la que yo me refería. Europa tiene el euro. Ya de movida, Latinoamérica va perdiendo porque cada país tiene una relación de su moneda local con el dólar, ni siquiera el euro. Y el euro está posicionado incluso más sólido que el dólar, al menos en este último tiempo. Eso ya nos deja mucho más inestable que lo que está pasando en Europa. Y a eso se le suma lo que dije antes, el tema de la tasa. Y yo te quisiera preguntar, hoy por hoy aproximadamente la tasa, la TNA, digamos, de un crédito hipotecario, ¿en qué porcentaje está hoy por hoy? ¿Sobre el 5%? ¿Puede ser? Sí. Mucho más bajo, Iván. Y te iba a decir más bajo también, más bajo. No sé, pero sé que en el último tiempo... Sí, pero sé que en el último tiempo subió, lo cual preocupó mucho al europeo de por qué de un 3% se ha ido a un 4 o un 5, ¿me equivoco? Sí, pero ahora en estos momentos está bajo. También dicen que se está terminando este ciclo a la baja. Hace poquito que ya parecía que se estaba terminando este ciclo a la baja, pero hoy por hoy el tipo de interés está bajo, está sobre el 3%, incluso por debajo. En los países latinoamericanos, muchos estamos, me incluyo en mi país, cerca del 10%, además de la variable con la moneda local. ¿Te imaginas que frente a esas realidades la estabilidad es muy diferente? Iván, primero decirte, Viviana, que me encanta esta dinámica porque ya se ha activado, esto ya está de una forma intensa, pero quería comentarte, Iván, que a inestabilidad y resiliencia y adaptación al cambio no te va a ganar nadie el mercado inmobiliario argentino. Eso partamos por ahí, que sois expertos en adaptaros al cambio. Yo quiero en esta parte mencionar que desde el lado del agente inmobiliario en España, el tema es la necesidad. Un vendedor hoy, un propietario vendedor en España, no siente necesidad de un agente inmobiliario para vender, porque se vende fácil, se vende rápido, hay unas buenas tasas de préstamo hipotecario para los compradores, hay crédito, hay estabilidad, como dices, en la moneda, menos necesidad de un inmobiliario. Vámonos al otro lado. En el otro lado, todas estas circunstancias, de alguna manera, aunque sea en una situación compleja por inseguridad, inestabilidad, falta de infraestructuras,
legislación, capacitación, como decíamos, pero hay más necesidad. Te necesitan más los propietarios, sobre todo los propietarios. Puedes tener una selección de tu producto, del que tú vendes, porque hay sobreoferta. Y los pocos compradores e inversionistas que hay, si tú tienes un buen producto, tú eres transparente y tú puedes manejar bien tu reputación, yo digo que estás también en una fase positiva, desde ese lado de la incertidumbre. Yo no sé cuál podría elegir, cuál es mejor uno que otro. Yo digo que los dos son complicadísimos, los dos. Son diferentes. Ahí te diría que coincido totalmente con tu visión y te diría que ahí encontramos otro inconveniente, diferente al que puede comentarnos Juniet. El inconveniente en esto es la irregularidad en nuestra profesión, tema que interesa a todos quienes nos están escuchando. En Latinoamérica, lamentablemente, todavía no hemos logrado que la mayoría de los países estén regulados profesionalmente. Argentina en ese aspecto está bastante bien organizado. Nosotros tenemos una federación que agrupa a 24 instituciones de las distintas provincias de la Argentina, entre cámaras y colegios, pero estamos colegiados, es decir, que hay una regulación para nuestra profesión, pero esto no es igual en todos los países de Latinoamérica, de hecho, es en la minoría, diría yo. Sila también se preocupa por eso, vos estuviste en República Dominicana están tratando la ley, que ya es un paso bastante importante, es decir, ya hay un proyecto de ley y ya está en manos de legisladores para que se transforme en ley y la profesión se regule. Ahora, donde no está regulada, cualquiera puede vender un inmueble. Quien es verdaderamente un corredor inmobiliario preparado, quien no lo es, pero tiene conexiones, o hasta un mismo propietario. Y ahí un poco el mercado se pone complicado. Esa te diría que es la dificultad frente a esa realidad. Yo en eso, a ver, vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo en lo que estáis diciendo y sobre todo me ha gustado esto que decías, es que no nos necesitan. Mira, esta mañana nosotros estábamos haciendo aquí también un poco aquello que se llama una tormenta de ideas, ¿no? Que cada uno va pensando a ver cómo nos ven, qué opinan de nosotros, cómo nos ve la propia administración, por qué esa reputación de la profesión en determinados ámbitos. Y al final también tenemos que ser un poco, al menos nosotros hay que entonar un poco el mea culpa. Es decir, nosotros también somos responsables de alguna forma de que efectivamente no sepamos hacer valer o proyectar el valor añadido que significa poder gestionar la operación de una venta, una transacción a través de un agente inmobiliario. Porque eso es lo que tenemos que vender: seguridad, confianza, conocimiento, esa capacitación. Aquí el reconocimiento de la profesión no es que esté mucho mejor de lo que acabas de describir, porque lamentablemente no es así. Cataluña, y sí que hay un margen regulatorio mínimo, pero existe un margen regulatorio, pues desde el año aproximadamente 2007, y de un registro obligatorio para saber quién está actuando en el mercado desde el 2011. Y bueno, yo creo que ha sido un modelo de éxito. Tanto es así que muchas comunidades autónomas dentro de España pues han querido copiar el mismo modelo. Pero entonces ahí nos encontramos con una dificultad. Y la dificultad es que no se entiende, no se entiende, pero a nivel político o a nivel de mercados, quizá, se traduce en que consideran que el agente inmobiliario en realidad crea una competencia, y esa competencia no puede estar regulada. La competencia tiene que autorregularse. Y si ponemos algún tipo de requerimiento, de requisito de acceso a esa actividad, estamos impidiendo esa libre competencia. Eso es una visión absolutamente económica, no tiene otro trasfondo más que económico, pero no es suficiente. Eso a mí nunca pues me ha parecido una justificación como para no poner un mínimo de formación, de garantías con sus seguros, es decir, su dinero
cuando pasa en manos de un agente está seguro porque responde una compañía de esa transacción, al estar en el registro pues no ha tenido ninguna incidencia desfavorable en cuanto a una práctica o cualquier abuso con algún consumidor. Y eso es lo que tenemos que generar. Y somos nosotros los responsables de generar, de hacernos, no utilizaría la palabra imprescindibles porque a veces no hay que llegar a ese extremo, pero de hacernos útiles, de que realmente el consumidor nos venga a buscar porque somos una tranquilidad para él, que entra, nos dice qué es lo que quiere y se va después cuando ya todo ha quedado en nuestras manos y no tiene ningún problema. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Y ganarnos la confianza también, por supuesto, las fuerzas políticas, que al final son los que hacen la legislación, ¿no? Y hay que enseñarles que nosotros no somos un problema, somos parte de la solución, porque podemos garantizar esa seriedad en la transacción, esa confianza básica y por lo tanto que sí que vayas a buscar, igual que cuando pues tienes un malestar vas al médico o cuando tienes un problema legal pues te vas a un abogado. Pues a un agente inmobiliario hay que llegar a que se acuda de la misma forma. Necesito vender un inmueble, necesito comprar, necesito arrendar, necesito una operación inmobiliaria. ¿Quién me puede ayudar? Claro, si lo haces en un contexto normativo que ya está definido, es mucho más fácil. Y por eso tenemos que luchar. Y estamos haciendo. Claro. Así es, vemos en los dos contextos, los dos panoramas, ¿no? Que definitivamente el agente inmobiliario tiene que tener la capacitación, tiene que tener toda esa licencia, lo que habla Iván, es muy importante el poder profesionalizar, poder entrar en una legalidad en cada uno de nuestros países, como en el Cono Sur. Yo particularmente estoy en Bolivia y precisamente la asociación está trabajando en esto, ¿no? Eso es lo primero. Pero en todo este contexto, Carlos, vemos que la necesidad de los dos lugares es de que el agente inmobiliario se convierta en un referente. ¿Cuáles crees que serían las 3 claves para conseguir esto? Mira, Viviana, más que 3 claves, quiero compartir la experiencia que tuve al convivir varios días con, para mí, superagentes inmobiliarios de Sila, en República Dominicana. De verdad que tras pasar ese tiempo con vosotros me di cuenta que cuando generalizamos de que el agente inmobiliario no es profesional, no maneja data, no tiene buenas relaciones internacionales, nacionales, locales, no se capacita, no es cierto. No es cierto. Yo he visto, he conocido agentes de muchísimo nivel en Sila, de muchísimo nivel. Muy buenos asesores inmobiliarios, muy bien conectados y con capacidad de resolver problemas en muchos países gracias a la relación. Viviana, tú eres un ejemplo, Iván es otro y muchos otros colegas inmobiliarios de Sila. Por lo tanto, creo que vamos por el buen camino. Es la realidad. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo mucho mejor, comunicar mucho más y, como bien decía Montserrat, es cuestión de comenzar a entender al consumidor. Yo estoy en un país de moda en América, que es República Dominicana. República Dominicana está de moda a nivel de inversión y eso no garantiza que haya un buen servicio, que no haya buenos agentes. Eso no lo garantiza. No garantiza porque lo que falta al final son las bases de lo que estamos hablando. Un agente inmobiliario tiene que ver este negocio a largo plazo. Todo el que entra al corto plazo a la oportunidad, por eso me gusta que se dificulte, que se ponga obstáculos con legislación, con regulación y con exigencia de capacitación. Me gusta, porque hay que ponérselo más difícil, para que el que quiera estar apueste de verdad por este oficio. Eso número 1. Número 2, hay que invertir en formación. Cuando dicen que un congreso es caro, que un curso es caro, que una capacitación es cara con respecto a qué. No hay mejor inversión que invertir en capacitación inmobiliaria, porque eso se traduce en resultados. Está más que comprobado a lo largo de la historia y vosotros sois ejemplo de ello. Invertís en vuestra capacitación, queréis aprender de otros colegas y eso redunda
en negocios. Dime qué otro oficio se puede traducir más rápido la inversión en uno mismo en capacitación. Es que este oficio es maravilloso. Tú inviertes, tú ganas. Conoces personas, ganas también. Es que, ¿quieres que te dé claves? Te puedo dar muchísimas, Liliana, pero creo que hay una que nos está faltando. Nos está faltando trabajar como si realmente fuésemos consultores financieros, asesores legales. Yo me gusta mucho el estilo de ser un consultor McKinsey, ¿no? ¿Cómo actúa un consultor McKinsey cuando tiene un problema? Se especializa en ese problema, en dar solución. Nosotros somos iguales, carecemos de la especialidad. A mí me encanta trabajar con datos y nichos. Y eso funciona en crisis y funciona en momentos de expansión inmobiliaria. El problema es que no tenemos tiempo. Estamos siempre persiguiendo esa oportunidad de captación o esa oportunidad de venta. Y eso nos desenfoca. Por eso tener el foco, trabajar muy bien tus datos de tu mercado local para luego poder tener una venta global y muy bien invertir en tu reputación. Y eso es con capacitación y comunicación. Serían claves fundamentales, receta que luego la puedes ir matizando, trabajando, pero eso es hoy fundamental, imprescindible, urgente e importante. Perdón, Vivi, no puedo dejar de participar porque es riquísima la ponencia de cada uno. Justamente lo que está diciendo Carlos tiene todo absolutamente que ver con lo que acababa de decir Junior. En realidad el problema está en la confianza del cliente. ¿Y dónde está la confianza? En el buen asesoramiento. Cualquiera de nosotros va a un kiosco y nos asesoran bien sobre la galleta que vamos a comprar y queremos volver. Es así. De hecho que mientras escuchaba muy atentamente a Junior, me fue inevitable recordarlo al querido Ramón Riera, que él a tal punto quería llevar este concepto de la especialización y de la profesionalización de la que habla Carlos, a tal punto la quería llevar que él ya, al menos en el último tiempo que yo lo estuve escuchando, pregonaba fuertemente incluso la especialización separada del corredor inmobiliario entre el que asesora para vender y el que asesora para comprar, que son cosas totalmente diferentes, lo que en Europa he escuchado definir como el personal shopper. Acá no se utiliza el término, pero en definitiva el trabajo es el mismo. Lo que pasa es que en Latinoamérica y especialmente en Argentina todos hacemos de todo, somos changarines de lo que sea. Entonces, pero realmente es ese el concepto de la especialización, el excelente asesoramiento y la venta como un resultado del buen asesoramiento, donde, como bien dice Carlos, no nos podemos especializar porque cada operación tiene su propia suerte, sus propias características, son todas diferentes. Y nosotros tenemos que estar preparados para atenderlas de punta a punta. Así que, bueno, muy de acuerdo en todo lo que exponen y feliz por estar compartiendo este espacio de tanta calidad. Y esto que comentáis de la especialización, efectivamente, aquí en España yo diría que hemos importado modas de mercados americanos, porque realmente aquí la esencia es pues hacer operaciones y tratar de no identificarte ni en favor ni en contra de ninguno de los que interviene. ¿Por qué? Porque de esta manera tengo no solamente mi independencia, sino que el asesoramiento es más objetivo. Porque si yo me posiciono en defensa de uno u otro, pues ya es eso, ya soy un personal shopper, pues para o el comprador o el agente del comprador, como decimos aquí, y el agente del vendedor. Bueno, son aristas o formas de enfocar la transacción inmobiliaria, en definitiva, pero yo te diría que el mercado español mayoritariamente sigue en el centro, es decir, comprador y vendedor, y yo lo que pretendo es que ambos se pongan de acuerdo. Pero eso no es contrario a la línea de lo que especialización podríamos también sujetarla no exclusivamente a eso, a fijarme en el cliente, sino en el producto. También me puedo yo especializar, que eso sí que los hay, pues yo me especializo, por ejemplo, solo en compraventa. Y dentro de la compraventa, pues a lo mejor primeras residencias u obra nueva, o quizá pues locales comerciales y no viviendas. Es decir, ahí sí que hay yo diría, un abanico amplio de posibilidades de especialización.
porque al final esto es también como en otros mundos profesionales. En el jurídico pues habrá el laboralista, el mercantilista, habrá pues las diferentes opciones que la propia legislación nos da, y alguien pues penetra más en una rama y por lo tanto se convierte efectivamente en especialista. En medicina exactamente lo mismo. Siempre tenemos el médico de medicina general, pero luego vamos a buscar cuando nos duele específicamente pues la cabeza, en fin, vamos a buscar esa parte. Pero estoy completamente de acuerdo, precisamente la especialización al final te distingue. Y si tú sobresales en esa especialización, pues sí que serás un referente. Y aquí, y en todas las materias las hay. Yo, pues, podría de ejemplo aquí en Barcelona, pues que teníamos una figura jurídica que venía de la época, no diré medieval, pero era una figura antigua que perduró en el tiempo, que grababa los bienes inmuebles. Pues en toda Barcelona había uno o dos abogados que llevaban solo esto. Pues todos acabábamos en él, porque cuando teníamos que solucionar un problema de este tipo, pues ¿quién es el especialista en redimir censos? Que eran censos que grababan las fincas. Pues venga, todo el mundo se iba a él. Después eso ya se suprimió porque a través de una legislación, como era muy antiguo y había muchas fincas afectadas, pues eso ya fue disminuyendo. Pero durante muchísimos años el referente para solventar un problema que agravaba una finca a través de un censo, pues un abogado en concreto. Y yo creo que esa es la base mayoritariamente de la especialización, porque personal shopper de un lado o de otro es una forma de enfocar la transacción posicionándote en un lado o en otro. Y ahí ya entraríamos en el debate de si realmente el agente inmobiliario puro y duro debe posicionarse en favor o en contra de una de las partes. Ahí lo dejo, ¿eh? Sí, aclaro primero que nada que en la naturaleza del corredor latinoamericano es un intermediario, o sea, se supone de movida de que está en el centro con mucha objetividad, como dijo en algún momento Carlos también, sin inclinarse hacia ninguna de las dos partes, sino más bien en el medio y procurando que las dos partes sean ganadoras. Esa es la naturaleza. Justamente en el tema de, coincido totalmente, de hecho, en lo que acabas de decir, de hecho que hay especializados en desarrollos inmobiliarios, en construcción, en este momento, como bien marcaba Carlos, el desarrollo inmobiliario que está teniendo Punta Cana es tremendo, y ahí son, bueno, puros desarrollos. Y en este momento, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica tenemos la situación de que es más caro comprar un desarrollo, lo que llamamos venta en pozo, es decir, que pasa 1, 2, 3 años para que esté construido, pero ya se compra anticipadamente, o el mercado del usado, que es, decía, pasa en muchos países de Latinoamérica, que hay como mucha diferencia de valor. Entonces, bueno, eso también, ese bache se transforma en una oportunidad para inversores. Pero bueno, Sila está convencida de que es necesaria la instrucción, es necesario que el corredor esté bien capacitado en todas estas situaciones, y por eso el instituto, que se llama Yusila y que en este momento ha creado una certificación que además permita generar una comunidad de corredores inmobiliarios latinoamericanos sin fronteras, es lo que necesitamos hoy en día para poder abarcar todas estas situaciones sabiendo lo que hay que hacer. Excelente. Y Carlos, viendo toda esta perspectiva, hay todavía muchos agentes en Latinoamérica que no están dando uso, por ejemplo, a las nuevas tendencias en tecnología, redes sociales, inteligencia artificial. ¿Cómo crees que el agente inmobiliario puede utilizar estas herramientas de una manera que pueda lograr cierto éxito? Porque hay herramientas que sí sirven solamente para posicionar marca, y hay otras herramientas que son específicas para vender. ¿Cómo crees que hay que visionar esto? Más que nada Latinoamérica, porque hemos visto que en España sí usan, hemos aprendido, la anterior vez nos han enseñado el tema del uso específico de inteligencia artificial para inmobiliaria, ¿no? Entonces me gustaría saber tu perspectiva
de este tema, ¿no? El uso de estas herramientas. Mi perspectiva y mi opinión sobre el uso de estas herramientas en Latinoamérica es que hay mucho camino por recorrer, pero básicamente porque el agente inmobiliario no valora su tiempo. Lo está regalando, y eso hace que no te preocupes por ser más productivo, por dedicarle el tiempo primero a tus clientes, no a tus leads, no a tus prospectos, empezar a trabajar por la relación, por el referido, y como todo esto surge desde el inicio de no trabajar con referidos, de querer hacer una operación, cobrar tus honorarios y listo, eso es lo que hace que no te preocupes tampoco por innovar, invertir y trabajar con herramientas. Comentas que en el sector inmobiliario español sí que siempre se ha tratado por innovar, por invertir, sobre todo por la competencia, había que diferenciarse y tenías que estar a la última, pero no todos. Y aquí, no se lo ha comentado, la comunidad que se profesionaliza, que invierte, es muy reducida. De 130.000 o 140.000 agentes inmobiliarios, a lo mejor estás hablando de 3.000, 4.000 o 5.000. Lo que pasa es que nosotros nos rodeamos y trabajamos con los mejores, es así, pero en sí la pasa lo mismo. A nivel de las herramientas, yo creo que el gran desafío que tenemos ahora mismo son los datos. Y nosotros, por ejemplo, que un sector inmobiliario como el de Bolivia o como el de Argentina, que hay una parte que sí que tiene, otra que no, eso hace que tengamos que empezar a trabajar por ese nicho. Y ahí estoy de acuerdo también con Iván y con Monse en cuanto al producto. En este caso, en Punta Cana, donde hay muchos desarrollos, como bien pudisteis observar en los días de Sila, nosotros nos hemos especializado en producto temático, producto que tenga algo diferente. Y de hecho, una de las cosas que estamos evolucionando es cómo especializarte en vender producto de nicho y temático para salirte del apartamento puramente de rentabilidad en Airbnb o renta corta. Eso te permite ganar visibilidad, tener autoridad y ser un experto. ¿Qué necesitas? Tú necesitas entender primero qué está buscando tu cliente objetivo. Y ahí empieza el inversor a nivel cultural, personalidad. Como os trasladé en la conferencia, no compra igual un estadounidense canadiense que un colombiano, un argentino, un boliviano. No compra igual. Al igual que el comportamiento que tiene un español, muy basado en la seguridad, en los procesos, en saber claramente qué va a venir después. Esas no son las preguntas ni las inquietudes que tiene un inversor latino. Es diferente. Entonces, eso se puede trabajar muy bien con inteligencia artificial. De hecho, nosotros, todas las presentaciones, todos los guiones están personalizados por inteligencia artificial, grabamos todas las presentaciones, todos los diálogos para poder mejorar en base siempre a nuestro cliente. El cliente está en el centro de toda la tecnología. La tecnología no es por tecnología. Para mí la tecnología está para convertirte en un asesor inmobiliario. No se trata de hacer los mejores reels ni las herramientas de IA que te perfeccionan, porque eso es una parte muy pequeña. Donde está la gran diferenciación para mí es elegir el producto que está alineado a la demanda real que tienes en tu zona. En Latinoamérica, si hay una baja demanda, más a que te especialices en la demanda. Y esa la tienes que medir completamente con IA, porque eso te permite mucho más rápido, ser mucho más eficiente y tú empoderarte de conocimiento, de datos. Y luego tienes que utilizar la IA, en mi caso lo estamos utilizando mucho con informes. Hacemos mucho informe, mucho dossier, mucha estadística de nuestros datos y negocios, porque no tenemos la posibilidad, como en España, de acceder a registros públicos o a una data compartida. Y ese es otro gran desafío que tenemos en Latinoamérica. Tenemos que empezar a tener foros y creo que también desde API seguro que se puede fortalecer esto para que podamos tener asesores muy bien documentados y preparados. A eso le sumamos IA y podemos pasar al siguiente nivel. Claro, es que yo te añadiría esto, que al final la tecnología es una herramienta. Es que tenemos que verla como una herramienta,
porque si creamos dependencia también exclusivamente pensando que toda la tecnología nos va a permitir vender más por sí misma, no. Necesita el factor humano. Yo la tecnología no la puedo concebir si no hay detrás el factor humano que sepa utilizar esas herramientas y que sepa que esas herramientas lo único que hacen es agilizar procesos, permitirte efectivamente dar soluciones, agilizar todo lo que es el proceso de venta en realidad, y eso es seguridad. Y yo creo que ahí es donde tenemos también que pensar siempre en verla como una herramienta, nunca un sustituto, porque si lo enfocamos así, nos equivocamos. Porque al final yo creo que todas las personas, yo creo que tenemos un ejemplo muy cercano, al menos aquí en España, que cuando vivimos la pandemia, que nos aislaron de verdad, que no podíamos ni tan siquiera salir a la calle. Aquí hubo los problemas inherentes a ese aislamiento en muchas personas que les afectó a nivel emocional. Pues imagínate tú si creamos esa dependencia exclusivamente de la tecnología para transaccionar. Yo diría que lo que tiene que hacer el sector inmobiliario es transformarse y evolucionar. Y esa transformación y esa evolución necesita esas tecnologías y necesita esas herramientas. Pero no ver las herramientas como la solución de futuro exclusivamente de una agencia inmobiliaria tecnológica. Yo creo que ahí vendemos emociones. Porque muchísimas veces cuando tú vas a comprar una vivienda que después va a ser tu residencia habitual, ya no hablo de inversores, ahora hablo vamos a comprar la vivienda, la primera vivienda de una familia pues, que se constituye o que se va a constituir. Eso es una emoción y la emoción no la traen las herramientas. Hay que conjugar bien esas herramientas con el factor humano, pero que evidentemente nos permiten datos y que esos datos nos dan mayor conocimiento del mercado, mayor posibilidad de venta de ese producto por el conocimiento que tenemos de ese mercado, sin duda. Pero la dependencia exclusiva de las herramientas tecnológicas, yo creo que no, tenemos que poner un poco también, poner en valor la parte humana. Que no, sí, estoy de acuerdo en que no es la herramienta, es lo que haces con ella. El problema es que la mayoría de los agentes inmobiliarios no hacen nada. Ahí está. Entonces, yo creo que ahí, y yo sé que Iván, tienes ahí tu opinión y la hemos compartido en algún momento. La cuestión está, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Porque la tecnología va a llegar a todos los compradores y a todos los vendedores. Un vendedor necesita más un asesor que un comprador. Yo sí que siento que cada vez el comprador con un producto va a poder llegar más rápido con tecnología. Por eso el papel que tiene el asesor va a cambiar mucho. Pero un asesor con tecnología va a poder seguir ayudando a las personas porque nos necesitan. Pues efectivamente es eso lo que trataba de trasladar. Perdón, Junior, yo lo he escuchado a Carlos. Si yo tuviera que hacer una conclusión de lo que fueron las ponencias de Punta Cana, que fueron todas excelentes, yo diría que la conclusión está en parte de lo que fue la ponencia de Carlos, donde decía, la inteligencia artificial es el tema central. Ahora, la emoción que activa la inteligencia artificial también es un tema central y eso depende de los seres humanos. Si nosotros lo pensamos, la tecnología es muy cambiante, no llega y se queda. La tecnología hoy es lo de última y en poco tiempo más ya no es esa, es otra cosa. Y quien está detrás de la evolución de la tecnología es un ser humano y quien la utiliza es otro ser humano. Lo importante es cómo el corredor inmobiliario está bien preparado para saber qué inteligencia artificial utilizar y para qué. Lo decía antes Carlos. Hoy por hoy lo importante es manejar el dato con el cual yo pueda asesorar correctamente al inversor o a la persona que va a comprar, a quien lo va a utilizar. Tengo que asesorarlo bien. La manera de asesorarlo bien es poder estar lo suficientemente bien informado para poder asesorar. Y eso sí lo puedo hacer a través de la inteligencia artificial. Pero hasta qué inteligencia artificial utilizar va cambiando.
tengo que elegir yo cuál utilizar para poder asesorar correctamente. Entonces, claro, y pues por supuesto la inteligencia artificial todavía tiene mucho campo que recorrer, porque al menos yo que la he aplicado, como todos, porque ya la usamos todos, pero que incluso me peleo con ella cuando debato temas jurídicos, porque claro, sus respuestas le dices, no, no, perdona, esto no es así porque el artículo te dice esto y no sé qué. Pues mira, mis datos llegan hasta aquí. No, no, pero es que dentro de tus datos está esto que yo te digo y tú no me lo estás reflejando. Es decir, bueno, me pasó una tarde un poco divertida porque no hubo forma y al final casi me dijo, vaya usted y consulte a un abogado. Digo, Bueno, digo, tú sabes, Montserrat, que hay una estadística que compartimos en SILA, en la conferencia, que el comprador está valorando tener una asistencia legal humana más que de inteligencia artificial y tecnológica a la hora de invertir en el sector inmobiliario. Es decir, que la parte todavía del asesoramiento dentro de la inversión inmobiliaria y la parte legal, y si la unimos con el conocimiento del producto del experto local, eso de momento es una fórmula de éxito. sí, sí, y además es muy Bueno, potente. ¿Eh? así es. Pues, Bueno, estamos llegando al final, pero quiero agradecerles primero que nada por su tiempo, porque realmente ha sido un conversatorio súper interesante, hemos tocado todos los temas. Y para ir cerrando, quiero que cada uno nos dé un consejo, un tip, algo importante que pueda resaltar el trabajo que todos nosotros hacemos. Vamos a empezar por Carlos y continúa Iván y cierra Montserrat, por favor. Pues para cerrar me gustaría que, ya que esta sesión giraba en torno al agente inmobiliario productivo, pensemos que lo más importante que tenemos en nuestro día es nuestro tiempo. Es algo que ya sea con tecnología, con los mercados, eh, cambian o no, pero nuestro día tiene nuestras 24 horas, nuestros 86.400 segundos, y lo que quiero que analicéis es a quién se los estáis dando. Si se lo estáis dando a personas que valen la pena para vuestro negocio, y sobre todo si os los estáis dando a vosotros mismos para crecer como persona y como agente inmobiliario. Creo que la inversión más importante de ese tiempo siempre es en uno mismo. Así que reflexionar sobre ello y pensar cómo podéis cambiar en este oficio inmobiliario invirtiendo más en vosotros. bien, a ver, yo creo que la conclusión y lo que le aconsejaría a todo corredor inmobiliario que haya del otro lado, primero agradecerle por habernos escuchado y decirle que desde el punto de vista profesional, que es lo más importante, capacitación, 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 ser cada vez más capaz de asesorar correctamente. Y luego el networking, que son las relaciones. Ambas cosas en las que Sila está firmemente parado en esta última etapa y con proyección hacia adelante también, para tener a todos los corredores inmobiliarios capacitados y certificados, además dentro de un paraguas ético, para estar conectados sin fronteras. Muchas gracias, me encantó estar acá, muchas gracias por la invitación y un placer enorme haber compartido con Carlos y con Junior. pues bueno, gracias por dejarme ser la última en participar y yo lo que diría es que una de las cosas que yo siempre cuando me dedicaba a dar más formación, siempre les decía, no enfoquéis nunca una operación pensando en qué es lo que me va o voy a percibir al final, sino pensar que la retribución es el premio a un trabajo bien hecho. Y el trabajo bien hecho nace de esa formación, vosotros llamáis capacitación, pero lo mismo, formación, formación y siempre formación y actualización básico para poder ser competitivo en un mercado agresivo como es el mercado inmobiliario. Y muchísimas gracias también, ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Ya estaremos el próximo mes también compartiendo nuevamente con API España y desde SILA. Muchísimas gracias a todos. Gracias.